Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad de Ney Adonolam. Hoy día estudiando, ¿cierto?, la porción Tetzaveh. Sean todos bienvenidos, ¿cierto? Shabbat Shalom para los que nos hemos saludado. Y también a toda la gente que está en la transmisión y que, bueno, luego va a ver también este comentario. La porción de esta semana llamada, ¿cierto?, Tetzaveh. Bueno, esta porción, ¿cierto?, está llena de mandamientos, leyes, ¿cierto?, que están allí contenidas. En total hay 53 mandamientos en esta porción, son bastantes. Cosas que hay que estudiar, aprender. El primer mandato que aparece allí, ¿cierto?, es precisamente cuando dice Tetzaveh. Es el mandamiento de usar el aceite de oliva para encender el candelabro o la menorá, ¿cierto? Tanto Aarón como sus 4 hijos habían sido seleccionados para poder hacer esta misión al ser Kohanim o sacerdotes. También para ser Kohanim tenían que tener ciertos atuendos, como lo era un turbante, una camisa, pantalones, un cinturón. Adicionalmente, el que era sumo sacerdote, Kohen Gadol, tenía 4 prendas adicionales a las anteriores: una túnica exterior más larga, meil que se llama, el efod, que era como un chaleco acorazado, ¿cierto? Morel, disculpe, están diciendo por esto que se escucha muy bajo. Muy bajo. Sí. Bueno, ahí le sube el volumen. Deberían escuchar mejor. A ver. Tendría que acercármelo por acá, quizás. Por ahí. Por ahí me dicen cómo se escucha. Entonces, el sumo sacerdote tenía algunas prendas adicionales, como lo eran el meil, una túnica más larga, un chaleco como una pechera, ¿cierto?, que era el efod. Luego el hoshem, que era un pectoral cubierto, ¿cierto?, de joyas. Y el tzitz, que era una placa de oro grabada en la frente. También este chaleco se describe, ¿cierto?, que tenía 12 piedras preciosas. Estaban grabadas con los nombres de las 12 tribus de Israel, los 12 hijos, ¿cierto?, de Jacob, y se colocaban en el hombro del sumo sacerdote. Bueno, estas piedras, ¿cierto?, que rodeaban el pectoral, que estaban allí, digamos, hermoseando, ¿cierto?, las vestiduras del Kohen Gadol, se sujetaban, ¿cierto?, como un pectoral acá, ¿no?, finalmente. Esto ya lo mencionamos. Más adelante se describe más en detalle lo que era esta túnica larga, ¿cierto?, que había, que era el meil, cómo se doblaba, ¿cierto?, y cómo estaba bordeado por algunas campanillas que eran destinadas a anunciar la presencia del Kohen Gadol, ¿cierto?, del paseado. Hoy día le ponen unas campanitas a veces a las mascotas, ¿cierto? Y uno como que, mira, por antes era mucho más pomposo, ¿cierto?, el Kohen Gadol. Finalmente, cuando él llegaba tenía sus campanitas y sonaban. Mientras caminaba por el santuario, se hacía notar dónde estaba él. Bueno, de ahí, por cierto, que hay aquí se menciona una halajá que se deriva de ahí, que sale en el Talmud. De ese principio, de esa campanita que llevaba el hombre como sumo sacerdote, se deriva que un esposo, antes de entrar a la puerta de su propia casa, por respeto a su esposa, debiese anunciar su llegada golpeando la puerta. O sea, así como el Kohen Gadol entraba podemos decir, en la presencia del Eterno, ¿cierto?, y anunciaba su llegada, así también el hombre debiese anunciar su llegada a casa, golpeando, ¿cierto?, la puerta, no llegando, pasando. Una pequeña halajá que aparece en el Talmud. Interesante, ¿no? Bueno, otra cosa se describe, bueno, más en detalle, ¿cierto?, lo que era esta placa de oro grabada en la frente, el turbante, y todas las prendas que eran las propiamente tal del sacerdote.
Se explica cómo se cosían, ¿cierto? Los hilos que tenían, de los diferentes colores. Un hilo estaba hecho también de oro puro. Bien bonito todo, ¿cierto? Más adelante se detalla la ceremonia con la cual fueron consagrados, ¿cierto?, los Kohanim en su servicio sacerdotal, junto con la consagración del mismo altar, el Mizbeach. Entonces, de esto, ¿cierto?, de la dedicación del santuario, al séptimo día se iba a hacer esta ceremonia, ¿cierto?, donde ya se iban ellos mismos a hacer como su oficio, empezar su oficio, y tenían que ser consagrados. Y lo último que se menciona, ¿cierto?, acá es el altar interior, un altar dorado donde se quemaba el incienso diario, o sea, la minjá, la ofrenda diaria. Esta ofrenda, ¿cierto?, así como el encendido de la menorá, que se hacía cada día, solamente lo podía realizar el Kohen Gadol, el sumo sacerdote. Y de esta mezcla, ¿cierto?, que se preparaba también de un incienso que se llamaba Ketoret, solo se realizaba para este propósito, para este altar. No había ningún otro fin que tuviera, ¿cierto?, esa mezcla en particular que menciona la Torá. Bueno, esta porción comienza diciendo Veithu, Eleja, Shemen Zait, etc. Tetzabeh, bueno, antes decía Tetzabeh. Tomen para ustedes un aceite de oro puro. Entonces, este era el aceite que se utilizaba para encender la menorá, como tenemos acá, ¿cierto? Un aceite puro. Ahora, ahí dice Beithu, dice, y harás eleja para ti Shemen Zait Zach, un aceite de oliva, y tomarás de él, ¿cierto? Entonces, cuando dice ahí harás, agrega esta palabra que a veces hemos razonado en otras porciones, que es eleja o leja, como elej leja, shlach leja, y aquí dice Beithu eleja, o sea, tomarás para ti, o tomen para ustedes. Entonces, se pregunta a los sabios, ¿por qué dice eleja o para ti? Nachmanides, por ejemplo, explica que este aceite debía ser llevado a Moshe para que él verificara que había sido procesado correctamente. O sea, él dice, en realidad dice para ti, lo harás para ti, porque tenía que prepararlo, pero a su vez tenía que presentarlo. O sea, tenía que él hacer una preparación que luego tenía que validar Moshe. Otro sabio que se llama el Baal Aturim explica que el Eterno estaba aclarando la necesidad de esta luz. O sea, eleja para ti o para tus necesidades, no para las mías. O sea, este aceite es para ti. Yo no necesito aceite, como diría parafraseando al Eterno. Yo no lo necesito, ustedes lo necesitan. Esto es para ti. Porque el Eterno no necesita la luz, pero nosotros sí necesitamos una iluminación pura, lo más pura posible, como la que emanaba, ¿cierto?, de la menorá, para poder guiarnos a nosotros a través de la oscuridad y el engaño de este mundo. O sea, encendemos la menorá, obviamente representando, ¿cierto?, el Espíritu del Eterno, pero también una menorá que ilumina en medio de las tinieblas o de la oscuridad. ¿Y quién es quien necesita luz? Nosotros, ante todo. Ahora, el Midrash dice algo distinto. Eleja. Dice tú, eres como el olivo. Un olivo de hojas húmedas. El Eterno te ha llamado por nombre. Jeremías 11:16. Y así como la aceituna tiene que pasar por muchos procesos de molienda diferentes y solo entonces puede resultar en el producto final del aceite, también Israel tenía que pasar por procesos de molienda para llevarnos al punto de la Teshuvah. Entonces lo primero es mencionar, ¿cierto?, que el aceite representa, ¿cierto?, de alguna otra forma los procesos que también hay que pasar, ¿cierto?, para que la presencia del Eterno pueda morar en medio nuestro, guiarnos,
Dice esta para allá. Veatat et sabe, et venei Israel. Tú mismo ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado y para que la lámpara arda continuamente. Más adelante dice, Veogel Moed, en la tienda de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, la mantendrán Aarón y sus hijos desde la tarde hasta la mañana en presencia del Eterno, y será estatuto perpetuo por sus generaciones de parte de los hijos de Israel. Quisiera recordar algún tema, ¿cierto?, que hemos mencionado en una oportunidad, porque en esta porción, ¿cierto?, en esta semana recordamos también lo que es la Parashat Zahor, que sería la porción, ¿cierto?, del recuerdo, donde recordamos lo que hizo Amalek en el camino, ¿cierto?, cuando atacó a los hijos de Israel por la espalda, cobardemente, como se dice. También recordamos, ¿cierto?, el episodio donde el rey Shaul, quien había sido, ¿cierto?, mandado a destruir por completo a los amalecitas, no hizo esto, sino al contrario se quedaron con un botín y además no había matado, ¿cierto?, al rey, que era la persona más importante y que quizás podía comandar de nuevo a los amalecitas en la misión de ser un enemigo de Israel. Entonces, nosotros estamos rodeados de enemigos y de hecho lo que viene próximamente es la festividad de Purim. Purim, ¿cierto?, donde un enemigo se alzó, convenció a gente importante y finalmente estuvo a punto de llevar a cabo, ¿cierto?, su ambición, que era destruir a todos los judíos que vivían allí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros contrarrestar todo esto? Porque si hay algo que recordamos, ¿cierto?, en estas fechas, precisamente es que cuando los enemigos se alzan, dan señales. Antes de alzarse dan señales, ¿cierto? Y antes de que se vayan en contra de nosotros tenemos que ser inteligentes. Pero también nosotros interiormente o internamente tenemos que entender respecto de la unidad. Entonces, esta porción nos enseña mucho sobre el rol que alguno u otro tenía, ¿cierto? Y los roles que habían dentro de Israel. Una de las mayores cosas que podemos nosotros aprender de la Torá y de todo esto que nos enseña es una, que hay roles, y otras que tenemos que compartir cada talento, cada rol que uno tiene en favor, ¿cierto?, del pueblo. Cuando, por ejemplo, los pueblos en este mundo comercian, los pueblos viven tranquilos, como diría alguna frase, donde no entran, ¿cierto?, las armas, es cuando, a ver, ¿cómo es que dice? Donde hay buenas relaciones comerciales, no entran, ¿cierto?, las armas, finalmente. Porque cuando los pueblos se llevan bien, nadie quiere hacer guerra, están bien, ¿cierto? Bueno, hoy día tenemos, ¿cierto?, una época bien complicada, donde una nación se ha alzado contra otra nación. Todos ven, ¿cierto?, que hoy día no hay garantías para cierta nación. Y resulta que en la nación que estaba tratando o mediando antes, ahora no quiere mediar, al contrario, quiere hacerlo ver mal a Ucrania. Y finalmente no quiere dar ninguna garantía de seguridad. Y que simplemente entreguen todo y ya, sabiendo que en el futuro, sin ninguna garantía, pueden atacar el enemigo nuevamente. Bueno, todo este tema, ¿cierto?, es complicado. El mismo Israel requería garantías de seguridad. Y como finalmente, jamás, ¿cierto?, no era capaz de dar garantías de seguridad, ni siquiera responder en cuanto, ¿cierto?, a la gente que secuestró, pues simplemente Israel, más que nada políticamente, ¿cierto?, Benjamín Netanyahu, ¿qué quiso hacer? Sus propias garantías de seguridad, las cuales eran destruir todo el equipo armamentístico y estructural de su enemigo. Y lo decidió para tener garantías de seguridad. Finalmente es un país que hoy día tiene más potencia, obviamente, que su vecino,
eso está claro, y quiere garantías. Por otro lado, ¿cierto? Ucrania no tiene mucho que hacer debido, ¿cierto?, a Rusia. Finalmente, los hermanos, ¿cierto?, los países vecinos, cuando no tienen garantías de seguridad, o no se entienden o no se comprenden, hay guerra, hay destrucción. Y cuando yo veo que hay un enemigo, porque la Torá lo menciona en esta lectura, me quiere destruir y siempre tiene algo contra mí, bueno, mira, sabes que antes de que te haga algo, anda tú, y le dice al rey Shaul, mira, sabes que esta nación se levantó, ahora que el pueblo está establecido, es una nación, pues tienes que levantarte contra ellos y destruirlos. Pero finalmente esto no ocurre. En la interna de Israel, porque esto es lo que ocurre afuera, ¿cierto? Los enemigos del pueblo están al acecho. Pero internamente Israel está en una campaña de levantar un santuario. Y no solamente el santuario, ahora tiene que levantar personas que sirvan en ese santuario. Personas que representen los valores de Israel, personas que representen, ¿cierto?, la voluntad divina allí. Y esto tiene que formar una unión en el pueblo, porque de hecho muchos hablan de que esta estructura de Mishkan, el tabernáculo de por sí, como citan los arqueólogos, por ejemplo, estas tiendas como de campaña, grandes, también las tenían los egipcios. O sea, los egipcios levantaban tiendas grandes donde estaba quizás el faraón, ¿cierto?, dentro y residía, y hacían tremendas tiendas. Y esto lo hacían cuando iban a la guerra. Entonces, cuando vemos que Israel alza un Mishkan, un tabernáculo, es bastante como que se puede entrever en base a la misma historia de que este tabernáculo, este santuario también era algo como para prepararse a la guerra. ¿Okay? Precisamente todos resguardaban al rey o al faraón en el centro, ¿cierto?, del campo donde él estaba más protegido. Bueno, aquí Israel, de alguna u otra forma, el diseño, ¿cierto?, que aparece en la Torá se asemeja a esto, y finalmente lo que hay que proteger no es a Moshe, que vive ahí dentro, no es a Aarón, sino que es que la presencia del Eterno no se vaya del pueblo, para que, como dice la Escritura, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto no se trata de proteger al rey, al faraón, esto no se trata de proteger mi dignidad, mi orgullo, esto se trata de proteger el honor del Eterno y finalmente, ¿cierto?, su presencia en medio del pueblo. Por lo tanto, cada cosa que nosotros vemos alzada, ¿cierto?, en estas porciones de Shemot y del Éxodo, está en el lineamiento, ¿cierto?, con que el pueblo tiene que estar ordenadamente para que la presencia del Eterno pueda residir allí, estar con ellos y pueda defenderlos. Y ellos defender también esto. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, los Kohanim, por cierto, no han dicho nada ya. Los Kohanim eran guardianes de la presencia del Eterno, ¿cierto? Si el Eterno residía en ese lugar, en ese santuario, y era precisamente lo más especial y lo que había que proteger en el pueblo, bueno, los sacerdotes eran guardianes de la presencia del Creador. Pero no solamente tenían que guardar o resguardar la presencia del Creador, también tenían que resguardar a través de esto que el Eterno estuviera en favor de ellos para proteger a todo el pueblo de Israel. Porque cuando el arca, dice, se movía, Moshe decía que se dispersen tus enemigos, levántate, oh Adonai, y sean esparcidos tus enemigos. Entonces, ellos también resguardaban que la presencia del Eterno estuviera allí para que los enemigos de Israel no se acercasen a ellos y para que el pueblo también estuviese protegido. O sea, era una labor no solamente especial de que eran elegidos, sino que ellos también eran guardianes de la presencia de Dios y del pueblo. Como mal dijera alguien por ahí, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues sí. Con mis acciones tengo que serlo. Y las acciones de los sacerdotes eran para guardar
a sus hermanos, resguardarlos. Y esto era la garantía, por así decirlo, de seguridad que tenía que tener Israel. La presencia del Eterno estando en medio de ellos era garantía de seguridad para todos. Tenían que protegerla. En la Torá, cierto, existen mandamientos que son dirigidos para los sacerdotes, el sumo sacerdote, el resto de Israel, hombres, mujeres, levitas, no levitas, etc. Hay mandamientos que están dirigidos en la Escritura. También, ¿cierto?, cosas que se aplican respecto de la alimentación. Los mandamientos son dirigidos dentro de la Escritura. Hay mandamientos que incluyen la participación extranjera, otros que no, en diferentes niveles de obligación. Dice el libro llamado Didaje, que en griego es lo mismo que Torá, que es una recopilación de los dichos apostólicos que enseñaban a los creyentes. Esto no está en la Biblia, pero es un libro más antiguo que algunos libros del Nuevo Testamento, probablemente bien recapitulado. Ellos enseñan lo siguiente: mira que nadie te seduzca de este camino de la doctrina, cuando te enseñaren cosas sin miras a Dios. Porque si puedes sobrellevar todo el yugo del Señor, perfecto serás. Si empero no puedes, haz lo que puedas. Los mismos apóstoles, ¿cierto?, enseñaron a los nuevos creyentes: mira, esta es la doctrina, esta es la Torá, esta es la instrucción. Que nadie te seduzca para que no hagas las cosas mirando a Dios. Si tú puedes, mirando a Dios, sobrellevar todo el yugo que Él te plantea a ti en tu vida, vas a ser perfecto. Si tú aprendiste hoy, puedo comer esto, esto no lo puedo comer, tengo que hacer esto, esto no lo puedo hacer, y tú eso lo haces, perfecto serás. Pero si en cambio no puedes, haz lo que puedas. Pero no te desvíes de hacer las cosas en miras hacia el Eterno, hacia Dios. Porque de hecho, todo lo que se hacía, ¿cierto?, en el mismo tabernáculo era mirando hacia el santuario. Todos tenían que rodear, ¿cierto?, el santuario del tabernáculo, y todos tenían que, por así decirlo, mirar hacia Dios, que estaba ahí su presencia. Todas las cosas se hacen mirándole a Él, con nuestro objetivo, ¿cierto?, que tiene que ser Él, en miras a Dios. Entonces, si alguien dijera, bueno, en realidad yo no soy judío para cumplir todos los mandamientos, pero oye, si todo lo tienes que hacer en miras hacia Dios, si puedes hacerlo, hazlo y serás perfecto, y si no, bueno, al menos haz lo que puedas. Hoy día, ¿qué pasa con los sacerdotes o los kohanim hoy día? ¿Tienen algún privilegio, alguna obligación? Porque hoy día quizás hay gente que tiene su ascendencia de los kohanim, pero ¿qué tiene que hacer hoy día si no hay templo? ¿Qué puede hacer hoy día, por ejemplo? ¿Se les ocurre? ¿Ah? Bueno, en la sinagoga, por lo general, prefieren a estas personas a la hora de hacer las lecturas de la Torá. Claro. Entonces se les considera igual como personas especiales, diferentes, tienen un trato distinto. Ellos ahí en la sinagoga repartidas por el mundo, los que son Kohanim, con los apellidos, los Levi, Cohen, entonces Cohen, Sí. que son descendientes de los levitas. Sí. Pero ahí me mueve la duda, si el linaje se perdió, entonces ¿cómo se la arreglan para saber cuáles son los Juan y qué? ¿Y cómo sabemos que el linaje se perdió totalmente? Es que ahí el encauzar que yo leía en la comunidad judía, que así como el Mishkan, uno piensa que está extraviado, pero el Mishkan se va a descubrir cuando sea el templo. Igual acá con los Kohanim. Entonces, con todo el odio antisemita, capaz que se dediquen a buscar y a asesinar. Pero, a ver, en general, el que es judío ya es por una ascendencia, ¿cierto? Hay un linaje, como dice usted. No todos conocerán su linaje.
hay muchos otros judíos que en algún momento se adhirieron, ¿cierto?, al pueblo a través de la vía de la conversión, y sus hijos también fueron judíos. Ahora, aún así, por lo menos hoy día hay exámenes, algunos tipos de cosas, pero también la gente conserva ese linaje. Por lo menos hay algunos apellidos, ¿cierto?, que podrían dar luz de esto. El apellido Cohen o Cohen existe, por ejemplo. Levi también existe. O algunas variantes. En general, bueno, obviamente hay un no es que alguien por tener ese apellido ya de por sí es judío, incluso, a lo mejor todos saben que puede ser judío por el apellido, pero que sea judío otra cosa, que participe y esté ahí otra cosa. En general, como decía el hermano Sergio, para no desviarnos mucho del tema, el Cohen, por ejemplo, es el primero que lee la Torá. Cohen, Leví y Israel. Esas son las tres lecturas que se hacen. El sacerdote, el levita y el resto de Israel. O sea, cualquiera. Entonces, a veces cuando existen personas que se sabe que son Cohen, lee primero, después alguien que se sabe que es Leví y después alguien del pueblo. Por ejemplo, al final del servicio de Shabbat hace la bendición sacerdotal. Hasta el día de hoy esto se hace, ¿cierto?, en las sinagogas. Y también cuando se hace el rescate del primogénito, también hacen ellos esta ceremonia. Ahora, continuando con nuestra línea de idea. Si nuestros enemigos nos quieren destruir, nosotros tenemos que protegernos. Y que era algo importante para Moshe, para Aarón y para el Eterno en ese momento. ¿Qué es lo más importante en mi servicio hacia el Eterno? Moshe tenía una misión en ese momento. Algo tenía que hacer. Dice así: harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón. O sea, Moshe tuvo que lavarlos. Moshe tuvo que vestir a Aarón y a sus hijos. O sea, Moshe tuvo que arropar a sus hermanos. Moshe es la persona más importante de Israel. Podríamos decir la persona que más resguardaba la presencia del Eterno, el que estaba allí con él. Pues también tenía que resguardar y vestir a sus hermanos. Tenía que protegerlos. Tenía que purificarlos, limpiarlos. Las palabras, ¿cierto?, de Moshe tenían que ordenar al pueblo, pero también tenían que limpiarlos, lavarlos, purificarlos y vestirlos. Como darles las herramientas también. Sí, entonces, ahora pregunto. Esto lo vimos hace varios años, pero me acordé de esto que cuando pensaba igual lo que está pasando en el mundo, de hartas cosas, y decía en realidad el mundo está cada vez más peligroso. Bueno, hoy día con todo lo que pasó, ¿cierto?, Europa se alarmó a más no poder y van a empezar a armarse de nuevo, porque Estados Unidos no es garantía de que pueda interceder ante el mundo libre en este momento. Más que nada por un beneficio personal, ¿cierto?, del país. Entonces está en todo el mundo hoy día complicado. El dólar se está cayendo a pique. Porque el comercio, por así decirlo, ya en el comercio entraron las balas. Ya entraron las armas también. Ya un pueblo no es garantía de seguridad y de paz simplemente. La gente está alarmada en este mundo. Pero nosotros, ¿qué es más importante para nosotros? Porque mientras todo esto ocurre afuera y tenemos un Mishkan y el Eterno que nos protege, y nosotros que tenemos que armarnos quizás de valor y obedecer al Eterno, como hemos estado viendo esta última semana, conteniendo la presencia de Dios, Moshe estaba preparando a su hermano. Y Moshe tuvo que vestir a su hermano. Entonces uno se podría preguntar, ¿estamos dispuestos a vestir a otra persona? En términos sencillos. Para una persona vestir a otra, a lo mejor por una madre, vestir a su hija, a sus hijos, es algo natural, ¿no?, que hay que hacerlo. Pero hay que vestir al hermano.
y que son grandes los dos, ¿cierto? Son mayores. ¿Estamos dispuestos a vestir a otra persona? Yeshua también dijo en su momento, bueno, porque me arroparon, ¿cierto?, cuando estaba desnudo. Vengan para acá, ¿cierto? Benditos del Señor. Pero ¿estamos dispuestos a vestir a otra persona? Nosotros darle, como tú decías, Jessica, no solo como prestarle ropa, finalmente ayudar a alguien o darle lo mejor que tenemos a otra persona, o simplemente quitar nuestro orgullo y decir, mira, en realidad Moshe, yo no voy a ser, Moshe no iba a ser quien dirigiera el tabernáculo, iba a ser su hermano. Entonces estamos dispuestos a vestir a otra persona para que tome el rol que quizás nosotros queríamos tomar, porque el otro lo tiene que tomar. Moshe, si hubiese sido otra persona, hubiese dicho, pero ¿por qué no lo hago yo? Yo hago todo. No, pues es Aarón quien tiene que hacer esto, vístelo tú, para que se vea que él va a ser la persona a cargo y tú estás validando esto. Tú le estás pasando por alguna forma tu investidura a él. Estamos dispuestos también a no usar la ropa que a otro le corresponde, porque la vestimenta tan lujosa que mencionamos al principio y tan hermosa que usaba tanto el Cohen, el sacerdote, como el Cohen Gadol, no iba a ser para Moshe. Todo bello, pero no era para Moshe. Hasta aquí a lo mejor Moshe era la persona fundamental, pero esto no era para Moshe. Entonces, uno, así como Moshe estuvo dispuesto a vestir a otra persona, a su hermano, también estuvo dispuesto a no usar la ropa de su prójimo. Esto le corresponde a él. Esta bendición es de él. No me corresponde a mí. No voy a usarla yo, ni por la mente se le pasó. O quizás solamente estamos dispuestos a pensar en nosotros mismos nomás. Yo me cuido a mí mismo, me protejo yo, no le presto ropa a nadie, como se dice, buen chileno. Y prefiero tener los beneficios yo a pasárselo a otra persona. Me quedo con todo. Pero Moshe fue una persona muy generosa, una persona abierta, humilde. Él sabía su lugar y entendía también cuál no era su lugar. Y esto es algo grande de Moshe. Y esto es la humildad, saber cuál es mi lugar y cuál no es mi lugar. ¿Estamos dispuestos a darle el protagonismo a otra persona? Que esto fue lo que hizo Moshe, le pasó todo a Aarón, le pasó todo el protagonismo. Él iba a ser el sumo sacerdote, no Moshe. Entonces a veces estamos dispuestos a entregarle todo el protagonismo o el centro de la atención a otra persona, que no sea a nosotros mismos. Estamos dispuestos a no darle el protagonismo, por ejemplo, a mi familia o a otras cosas que se sobrepongan por sobre Dios, el Eterno, porque muchas veces ponemos otras cosas por sobre lo que es la misión que tenemos con Dios. A veces como que lo dejamos en último lugar, o a veces incluso como Moshe podría haber tenido alguna diferencia con su hermano y haber dicho, no, yo no le voy a dar el protagonismo a mi hermano. ¿Cómo? Si ya lo conozco. Bueno, él no era así. Le dio el protagonismo a su hermano. A veces los hermanos se pelean tanto, y por esto ocurren las guerras también. La gente peleada, que no se quieren dar protagonismo. Uno quiere llevarse la atención de todo y el otro, y no que sea el otro. Entonces, parte de Moshe era esto, dejar de ser él el que brillaba para dárselo a su hermano, su familia. También hay que tener capacidad para hacer esto. Pero por eso ocurrió también con los hijos de José. Claro. Ocurrió con los hijos de Joseph. Y lo contrario ocurrió con los hijos de David y Shlomo. Sí. No supieron darse su lugar. Bueno, fue tal cual, ¿no? Finalmente uno quiso ser rey, pasando por alto a David, pero ¿cómo? Al final, todo un desastre.
porque los hermanos no se respetaban y no se querían dar el protagonismo, querían ellos tenerlo todo. Por eso la actitud de Moshe es muy grande. Vestir a otra persona, lavar a otra persona, purificar. Así lo hizo nuestro maestro Yeshua, ¿cierto? Él lavó los pies de sus discípulos y él también arropó, ¿cierto?, a las personas. Pero esto es importante porque nosotros no tenemos que siempre llevarnos la atención. Mira, el libro de Juan dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Pero ahí dice algo que se menciona en las Escrituras varias veces. Cuando eras más joven, mira, tú te vestías solito, ¿cierto? Ibas donde querías, pero cuando ya eres mayor, otro te viste. Vas a extender tus manos y otro te va a guiar. Entonces la vida no puede ser simplemente que queramos acapararlo todo y que Moshe haya dirigido el tabernáculo como sacerdote, sumo sacerdote, y no haya delegado a nadie. Hay que vestir a otros, hay que arroparlos, hay que darle oportunidad a la nueva generación, ¿cierto, Josías? Hay que dar oportunidad, protagonismo, ¿cierto?, a otras personas, no solamente uno, no solamente yo, otro también puede hacerlo. Y más aún, ¿cierto?, cuando vemos que viene el tiempo de la otra persona. Hay que ser generoso, amable, ¿cierto?, poder ver ese momento. Hay familias que a veces no detectan esto. Cuando viene el tiempo de los hijos, a lo mejor, de repente, ¿qué pasa? Que los hijos pueden ser toda la vida difíciles, pero en algún momento les va bien, cambian, y no siempre le dan o se dan cuenta de ese momento. A veces los hermanos siguen teniendo peleas porque dicen: pero ¿cómo? Si yo te conocía antes. Pero, oye, es su momento. Llegó su protagonismo, o sea, tenemos que arroparnos unos a otros y protegernos unos a otros. Si no, viene el enemigo y desarma todo. Coloquile la herencia, hermano. ¿Cómo? Coloquile la herencia a los y ahí se controla todo. Así es la vida. Es triste y lamentable eso. Que finalmente las personas por dinero también terminan, ¿cierto?, tomando acciones, decisiones, diciendo palabras hirientes, deshonrando, pasando a llevar la honra, ¿cierto?, de sus padres, de sus abuelos. Porque con el esfuerzo, ¿cierto?, que uno trabaja, o un padre trabaja, una madre, ¿cierto?, o los abuelos, por ejemplo, es para dejarle algo a sus hijos. Entonces que después los hijos tomen todo eso y lo tergiversen por otros fines, es triste, ¿cierto? Ahora, como Aarón, ¿estamos dispuestos a dejarnos vestir por otra persona? Desde el otro punto de vista. Porque Aarón tuvo que dejarse vestir por otro, por su hermano. Ya solo este hecho particular puede generarnos como algo, no, o sea, ¿por qué alguien me tiene que vestir a mí? Yo me visto solito. Pero ¿estamos dispuestos a dejarnos vestir por otra persona? A veces cuando uno está enfermo, claro, hay nada que hacer. Pero ¿estamos dispuestos a que otra persona nos vista, nos arrope, nos dé de lo suyo? ¿O solamente nos vestimos nosotros mismos y nadie más? No, nadie me enseña nada, nadie me da nada a mí. Bueno, hay que dejarse arropar por otras personas. A veces alguien nos quiere abrazar, dar un apoyo y no queremos. Me acuerdo una vez una cosa que me dijiste tú, Jessica, que me querías dar algo, no me acuerdo qué era. Yo, no te preocupes, y tú ya. Como que me retaste. Es como, me dijiste, no, pero ¿cómo no vas a recibir algo que alguien te quiere dar para bendecirte? O sea, finalmente como que es como una falsa humildad, me dijiste. Me dejaste así como, sí, tienes razón. A veces uno quiere vestirse a uno mismo y que nadie lo ayude en nada. ¿Pero cómo? ¿Se imagina una vida en pareja de esta forma, que nadie quiere ayudarse ni apoyarse? No, tú con tus cosas, yo con la mía. Tú en tu pieza y yo en la mía. Prácticamente sería como algo... ¿para qué están juntos? Si
finalmente uno se tiene que apoyar el uno al otro. No solamente buscar su propio bien y beneficio y que nadie interfiera en nada. El pueblo así no funciona, incluso las cosas santas no funcionan así. Estamos dispuestos a que otro elija nuestras vestiduras, porque tampoco fue que Aarón dijo, yo me he visto de esta forma y punto. Yo quiero eso sí, eso no. No, alguien eligió las vestiduras de otro. A veces cuando uno, en este mundo tan libre que hoy día tenemos, aunque se busca tanto la libertad, uno elige cómo vestirse y ya. Pero a veces otro quiere elegir nuestras vestiduras. Pero hay personas que, por más que uno busque, le intente regalar algo de ropa, como que no le gusta nada. Nada, no quieren que otra persona elija sus vestiduras, su ropa. ¿Pero por qué no? Esta paracha vienen escuchando los de Corea. Los de Corea del Norte. ¿Por qué así? El primer ministro que no el presidente, lo que se llame, el dictador. Él dice cómo se cortan el pelo, cómo se vistan y todo. Ah. Claro. Bueno. Es un extremo. Ahora, de todas formas uno debiese estar dispuesto, así como Aarón, a que otro me vista. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien me quiere poner cierta investidura? Mira, sabes que yo creo que tú eres bueno para hacer esto. Y te digo, no, yo elijo lo que hacer. Pero a lo mejor todos estamos viendo que esta persona es capaz, puede hacer esto, lo podría tomar y no quiere. Uno tiene que estar dispuesto a que otro elija nuestra vestidura. Y a lo mejor Aarón pudo haber dicho, no, pero yo, ¿cómo voy a hacer esto? Sí, pero tienes que aceptarlo. Entonces, a veces uno no está dispuesto a que Dios nos dé una investidura en particular y nos dice, no, ¿por qué a mí? Mejor no. O alguien nos propone algo, no creo que sea yo la persona, elige otra persona. A veces uno no está dispuesto. ¿Qué pasa si a nosotros, como a Aarón le pasó, nos dieran el protagonismo? A mí. Porque a Aarón le estaban dando todo el protagonismo a ser el sumo sacerdote. Hay personas que se niegan siempre rotundamente a ser la persona que sea la protagonista. No sé si han conocido, pero a veces podríamos haber sido hasta nosotros. Pero hay gente que no hay caso, siempre se niega a ser la protagonista o la líder o la que lleve algo. Siempre se va a negar. Uno dice bajo perfil, pero si la gente lo está viendo, que tiene capacidad, que podría hacerlo, y siempre se niega. Hay personas que siempre les pasa esto. Moisés lo hizo. Bueno, Moisés estaba negando, ¿cierto? Moisés se negó, y tuvo que aprender que iba a ser él finalmente el que iba a libertar al pueblo. Tenía que hacer todo, levantar la vara, bajar la vara, los milagros, todo, anunciarlo, ir al faraón. El que menos quería hacer cosas y al que menos quería hablar le tocó hablar hasta por los poros, dar hasta la Torá, los mandamientos. O sea, no paró de hablar ese hombre. De hecho, la lectura que leímos hoy día, a alguien le pasó algo bastante peor. E inclusive el Eterno tuvo que sacarlo de su horror y decir que es Samuel cuando le dice, no te han desechado a ti, sino que me desecharon a mí. Sí. Exacto. Bueno, el Eterno les dio el protagonismo a Shaul. Mira, te dice rey, ahora tienes que hacer esto, y no lo hace. Triste, esto es triste. Por eso que Moshe, aunque dijo no, lo hizo y lo hizo bien, y fue fiel, siervo fiel en toda su casa. Fue como la parábola, ¿cierto?, de que Yeshua habló de los dos hijos. El hijo que decía, no quiero, no lo voy a hacer, pero lo hizo. Y el hijo, no, si yo lo hago, y no hizo nada. Entonces es mejor a veces negarse al honor, arrancarse de los honores, y si realmente tenemos que tomar el protagonismo y el honor, tomarlo, pero no perseguirlo. Porque a veces la persona que lo persigue y quiere quedar bien, después termina mal. Mejor es no perseguir el honor y la honra, pero estar dispuesto a aceptarlo si de verdad tengo que hacerlo. No tiene que estar dispuesto, porque imagínense a Moshe si hubiese seguido negándose ante Dios. Pobre pueblo de Israel.
¿Qué hubiese sido de Israel? ¿Qué hubiese sido de él? Pero si se hubiese seguido negando, ¿qué pasaba? Nada pasaba. Pero en ese caso, hermano, yo le digo en los escritos de los Benjamín que el Eterno tenía un plan de él. Si Moisés se hubiese negado. Y el que hubiese continuado con ese trabajo, ellos dicen que era el profeta Esdras. Uy, pero ¿cuántos años después? Sí, cuántos años después. Ese es el problema. Claro. Bueno, y no sé. Pensé que me iba a mencionar a un Josué, un Aarón, pero Es que está muy... Josué aprendió de Moisés. Sí. Y Bueno, claro, yo entiendo a qué se refiere, porque Sí. alguien que estuvo dispuesto a liderar al pueblo y volverlo a ir a Jerusalén y reconstruir los muros, etc. eso Como es Moshe lo hizo. de los Benjamín. Sí. Claro. Sí, por En eso el lo fondo hay una menciono. consecuencia igual. Claro. Sí. Pero aún así, o sea, no sabemos. No sabemos. ¿Y si Moshe se negaba? ¿Natanael? Bueno, en el espíritu de Dios nosotros no lo sabemos, pero el Santo Bendito sea que ve todas las cosas. Evidentemente él sabía lo que iba a pasar. El asunto es que cuando Aarón tenía que dejarse vestir por Moshe, yo creo que él entendía que él iba a hacer una función que no solamente estaba él frente a la acción, sino que el hecho que tuviera unas piedras con 6 nombres, otras piedras con 6 nombres, otras 12 piedrecitas acá, otras 6 piedrecitas acá, y en cada artefacto de su vestidura estaban los nombres de sus hermanos. Yo creo que era notorio que el peso que tenía sobre su hombro era una carga gigantesca. No por el peso que significaba la joya en la vestidura, sino que la responsabilidad que él tenía sobre su hombro, representar a su hermano. Entonces, cuando uno le toca representar a su hermano, evidentemente es una función que no puede hacer solo. Aarón no podía vestirse solo. Tenía que dejar que lo vistiera. Porque era muy grande el peso de esa responsabilidad. Y yo creo que él también lo vio cuando estaban peleando contra Amalek. Moshe tenía su brazo en alto y se le caía. Entonces, Aarón tiene que haber visto y haber entendido que uno solo no puede. Necesita del que está al lado. Necesita de su pueblo. Y así como Aarón iba a dar la cara frente al Santo Bendito sea, representando al pueblo, tenía que tener carácter, tenía que tener responsabilidad y obedecer también las instrucciones, cosa que no pasa con Saúl, porque cuando están en la guerra contra Amalek, fueron a destruirlo, tenían que matar todo. ¿Y quién decidió que quedaran vivos el rey? ¿Quién decidió que los animales quedaran vivos? Y después cuando le da explicación a Samuel, le echa la culpa a sus soldados. Claro. O sea, hay que ser bastante preciso para hacer las cosas a uno y después echarle la culpa al otro. O sea, le falta carácter, evidentemente, a Saúl. Y justamente él, de pronto, no estaba buscando el liderazgo, porque lo eligieron. Se fue la mula para allá, siguió el burrito para acá, lo eligieron como rey, porque era el más grande, el más esplendoroso, el más alto, de pronto el más fornido. Pero lo que tenía en tamaño no lo tenía en carácter. De pronto ahí, si hubiera él obedecido realmente a las instrucciones, porque le dice Samuel, no, yo obedecí todas las instrucciones de Dios. ¿A dónde obedeció las instrucciones? No las obedeció. En cambio acá vemos a un Aarón que de pronto no era el más grande, pero sí entendía que él no podía vestirse solo y que obedeció la instrucción. Así que yo creo que en el asunto de la instrucción está el secreto de la iglesia. A veces uno no quiere tomar ahí el frente, porque da como plancha, puede pasar eso, pero si le toca, hágalo y de la mejor manera posible. Claro. ¿Tú me recordaste con eso? Sí, dentro de eso, hermano Matías, está el problema de que Aarón había hablado contra su hermano, junto con su hermana, y había hecho el bellocino de oro. También. Entonces llevaba una carga que el Eterno se la puso en los hombros indirectamente. Le puso 6 tribus a un lado y 6 tribus al otro lado. Caramba, como dijo el hermano Nata, ¿qué carga le puso? Sí, a la persona que lideró precisamente el becerro de oro. Ahora va a estar en el lugar más importante y santo, donde dice, bueno, el Talmud dice que el Satán como que lo cacheteaba ahí, recordándole el becerro, y el becerro. Y ese peso lo pagó muy caro, lo pagó nosotros. Ese peso, claro. Ahora, fíjense bien que por lo que decía Natanael, es súper importante que un rey, en este caso tenía su profeta, y no llegaba y hacía lo que quería, como no, yo hago las cosas que quiero.
Tenía un consejero, el profeta que lo guiaba. Los reyes siempre tuvieron sus consejeros. Una persona no puede decir yo hago lo que quiero porque quiero y ya. Si alguien me puede como prestar ropa y darme un consejo, hacer algo acá, bueno, tengo que ser una persona dispuesta a esto. Para Aarón quizás fue algo similar. Bueno, ¿cuál es la mejor forma de enmendar mi error? Bueno, ofrece la expiación en favor de tu pueblo todos los días de tu vida. Porque es lo que tuvo que hacer finalmente, hasta el último de sus días. Dice Gálatas, porque todos los que fuisteis bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay hombre libre, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra. Porque todos vosotros sois uno solo en Yeshua el Mesías. Y si vosotros sois del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Dice Pablo, todos ustedes que fueron bautizados por el Mesías, que descendieron a las aguas, así como Moshe lavó y vistió, bueno, purificó a Aarón, dice que salieron ahora vestidos del Mesías. Y Moshe así vistió a Aarón con esas vestiduras. Ahora todos ustedes dicen están vestidos del Mesías. Por lo tanto, no importa tu origen, si eres judío, griego, hombre o mujer, todos son uno. Ahora, este es el misterio de la unidad, ¿cierto? El que todos podamos vestirnos de lo mismo, o de la misma esencia, que este era el Mesías. Entonces a lo mejor el Cohen Gadol tenía su diferencia, el Cohen, el Leví, aquí, allá. Pero dice, todos hoy día vestidos del Mesías somos uno solo, según la promesa que le hizo Dios a Abraham. 2 Corintios 5:1-5, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, es destruido, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Y estando así gemimos, anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial, pues así, aunque desvestidos, no seremos hallados desnudos. Porque los que aún estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia por cuanto no queremos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos destinó a eso mismo es Dios, que nos dio las arras del Espíritu. O sea, Pablo aquí les está diciendo, estamos en este cuerpo terrenal, ¿cierto? En este tabernáculo terrenal. Y si este cuerpo se destruyera, bueno, tengo la esperanza de que de todas formas hay un edificio en Dios, ¿cierto? Una morada eterna en los cielos. Aunque se destruya mi cuerpo, tengo una morada donde llegar. Y estando así en este cuerpo, gemimos. Porque queremos ser revestidos, dice él, de la habitación celestial. Entonces, dice revestidos. Más adelante él lo explica, porque dice en el fondo, nadie quiere pasar por la vergüenza de este mundo. El deshonor, la muerte, la desesperación, el dolor, que finalmente esto, por así decirlo, es desvestirnos, quitarnos de toda nuestra ropa de honra, ¿cierto? Y dignidad. Y dice, porque aunque estamos desvestidos quizás, porque todavía no hemos sido revestidos de lo eterno, no estamos desnudos. El eterno de todas formas, en este cuerpo, aunque sufrimos, nos dañamos, nos enojamos, nos airamos, a veces dejamos la embarrada, como se dice, pero aún así no estamos del todo desnudos porque Dios nos ha puesto o nos ha vestido de alguna de sus ropas, ¿cierto? En este tiempo. Entonces, aunque estamos en este tabernáculo terrenal y todavía lo eterno no se manifiesta en nosotros, no queremos ser desvestidos para entrar, ¿cierto?, en la humillación y en la deshonra, sino que queremos revestirnos de todo lo celestial, para que todo esto terrenal sea absorbido por lo eterno. Y ahí dice, y el que nos destinó a esto es Dios mismo, a pasar todas estas cosas en la vida, que nos dio las arras del Espíritu para que nos afirmemos de Él. Entonces, si queremos en este mundo no pasar vergüenza ni humillación, tenemos que saber, ¿cierto?, que aunque en este mundo podamos vivir vergüenza, humillación, a veces pasa en la vida, ¿no? Nos humillan, no nos tratan mal. Aún así, no estamos desnudos, porque tenemos vestiduras que el Eterno nos ha dado en este mundo. Tenemos la verdad,
tenemos la justicia, tenemos la fe, tenemos la esperanza con las cuales nos podemos sostener en este mundo. Y aunque todavía no se manifieste la verdadera vestidura de Dios, que es la coraza de la justicia, la verdad, ¿cierto? Y todo esto que se menciona en la armadura, aunque todavía todo eso no se manifieste plenamente en nuestra vida, no estamos desnudos, porque con parte de ellos Dios nos ha vestido a nosotros hoy en día y nos da la capacidad a través del Espíritu de sobrellevar cada cosa de este mundo. Hebreos 8, 1 al 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos y ministro de las cosas santas y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. Tenemos alguien también que intercede por nosotros. Así como decíamos, prácticamente el tabernáculo nos protegía de los enemigos. Teníamos que proteger la presencia de Dios y nos protegíamos militarmente con esto. Bueno, tenemos un sumo sacerdote que nos protege y nos defiende. Y siendo Yeshua un sumo sacerdote, ¿dejamos que se mantenga el aceite encendido en nosotros mismos? Porque Él, como sumo sacerdote, hacía esta acción, encendía la luminaria. ¿Dejamos que el Mesías ilumine nuestras vidas y logre encender nuestra menorá interior? Porque Él nos dijo, somos luz del mundo, pero Él también nos quiere iluminar. ¿Dejamos nosotros que Él nos ilumine? ¿O nos resistimos a la obra del Mesías en este mundo? Y cuando el Mesías nos quiere entregar de su luz, en realidad nos estamos resistiendo a su obra y no queremos que Él nos otorgue de todo lo que fuimos vestidos en Él. Hoy día, ¿tenemos las ropas correctas puestas en nuestra vida? Estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Yeshua el Mesías. Nos hemos revestido de lo eterno. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.